Adelante, iniciamos la transmisión. Buen día. Adelante, Gaby. Buen día, ¿me escuchan? Buenos Sí, días. te estamos escuchando. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana en esta presentación sobre un tema importantísimo que es el nuevo tema y las implicaciones para la industria. Quiero presentar primero a quien nos está apoyando en esta realización de esta plática, que es obviamente Aprodensa. Es una firma multinacional que ha apoyado a más de 700 proyectos de diferentes nacionalidades, aportando asesoramiento estratégico y valor agregado basados en la ejecución exitosa de la gestión de proyectos y la administración de operaciones en México. Con 35 años de experiencia y una amplia presencia nacional e internacional, Prodensa actúa como un facilitador integral y apoya a las empresas durante todas las etapas de su proyecto con análisis de mercados, expansiones, selección de sitios, soluciones de construcción, consultoría en operaciones en México en temas como recursos humanos, administración en finanzas, comercio exterior, entre muchos otros. Y esta mañana nuestro ponente, a quien me voy a permitir presentarlo, bueno, es Jorge Oterga. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros y acompañarnos. Él cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de la manufactura. Actualmente es consultor estratégico senior con experiencia en estudios de factibilidad, selección de sitios y arranques de operaciones. Ha desarrollado un conocimiento profundo en varios campos tales como desarrollo industrial, recursos humanos, cumplimiento de normatividad legal, comercio exterior y relaciones gubernamentales para el tema de atracción de inversiones. Su rol dentro de Prodensa es asesora a empresas internacionales en los tópicos de cómo diseñar estrategias que aseguren la competitividad y continuidad de sus negocios en un ambiente dinámico e incierto. Es ingeniero industrial y de sistemas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Cuenta con una maestría en ciencias por la Universidad de Lancaster, Inglaterra, y varios cursos de posgrados en Estados Unidos. Muchas gracias, Jorge. Gracias nuevamente a todos los que nos acompañan y te cedo la palabra. Al final de la presentación abriremos un espacio para preguntas y respuestas. Muy bien, Gaby. Pues muchas gracias. Gracias por la amable presentación. Gracias a la agencia Pro San Luis por esta invitación. Y bueno, pues vamos a platicar el día de hoy acerca de pues un tema que no es de moda, sino realmente pues es algo que ya está a la vuelta de la esquina, que es pues el nuevo Tratado de Libre Comercio México, Canadá, Estados Unidos. Y la intención el día de hoy pues es básicamente pues platicarles acerca de un poquito de dónde vino, un poquito de antecedentes y entrar de lleno a entender pues, de qué se trata en particular, cuáles son las fortalezas de este tratado, cuáles son los retos sobre todas las industrias potosinas que nos va a traer, hablar de implementación y darles algunos tips prácticos sobre esta implementación y algunas cosas que, bueno, también compartir el conocimiento que nosotros en Prodensa hemos estado desarrollando y bueno, pues finalmente pues, la intención es fortalecer el sector industrial del estado de San Luis Potosí. Muchas gracias. Yo voy a tratar de hacer esto en 45 minutos y después pues vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Ahí les pediría, tenemos en la plataforma manera de escribir preguntas. Gaby nos va a ayudar con estas preguntas y bueno, pues la intención es que sea algo interactivo y que pues finalmente pues podamos tener un diálogo sobre este tema tan interesante. Bueno, sin más preámbulo, pues vamos a empezar a platicar acerca de México y bueno, lo que nosotros hablamos, el NAFTA, que finalmente, digo, México y toda la región de Norteamérica, pues finalmente venimos de un tratado que tiene casi 25 años, que se firmó
1994. Yo me acuerdo que apenas yo estaba saliendo de la carrera cuando se estaba firmando y bueno, pues fue un gran revuelo en ese momento. La realidad es de que el NAFTA, si a mí me preguntas, ha sido benéfico para México o ha sido benéfico para Norteamérica. Sin duda lo ha sido. Como ustedes pueden ver aquí, pues México venía de no figurar en el mapa comercial, sobre todo del comercio con nuestros partners como Estados Unidos y Canadá, a ser el día de hoy el número uno, ¿no? Hoy México es el principal partner de Norteamérica y de Estados Unidos. Como ven, pues estamos inclusive por arriba de otros países como Canadá y China, con casi 615 billones de dólares. Esto es, pues que cada minuto, si lo quieren ver así, se comercian más de casi 2 millones de dólares cada minuto entre México y Estados Unidos sobre todo, ¿no? Entonces realmente, pues esto ha sido pues, un impacto importante en la economía mexicana. Obviamente, pues esto también ha tenido algunos retos y que se ha venido insertando dentro de la agenda política, sobre todo en los últimos años de Estados Unidos. Y bueno, como ustedes pueden ver, finalmente, pues las ventajas de México, pues que siempre nosotros, inclusive como Prodensa y la agencia Pro San Luis también, pues tenemos varias ventajas, ¿no? La proximidad al mercado más importante del mundo, que es el mercado americano. El tema de que todavía el sector manufactura en México es lo que nosotros llamamos employer of choice, es decir, que la gente todavía prefiere empleos en temas de manufactura, un poquito en contraste de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Obviamente, bueno, tenemos ya un footprint de empresas establecidas y San Luis Potosí no es la excepción, de empresas altamente exportadoras, las famosas empresas IMEX, y que finalmente, bueno, pues estamos logrando tener una competitividad como país para poder complementar las cadenas productivas a nivel mundial. Y obviamente, bueno, pues es conocido de todos que México tiene más de 45 tratados comerciales. Somos de los países que tenemos más tratados a nivel mundial. Pero bueno, finalmente, lo que nosotros hablábamos, o por qué después de 25 años el NAFTA original vino a cambiar a lo que nosotros conocemos como el nuevo USMCA. Y básicamente, bueno, tenemos dos grandes razones. Una es de que desde que empezó la campaña del presidente Trump en Estados Unidos, pues teníamos una retórica, vamos a decirle, del tema del déficit comercial que tiene Estados Unidos con todos los países. Y realmente, pues eso se usó como una bandera política para decir que pues, el NAFTA original pues no fue un buen tratado y que era algo perjudicial para Estados Unidos y que se habían ido empleos a otro lado en vez de quedarse en Estados Unidos. Pero la realidad, si ustedes ven las cifras del déficit comercial, que ciertamente Estados Unidos es una economía deficitaria, realmente el tema no es tanto con México. México hace 4 o 5 años pues teníamos un déficit de a lo mejor 60 mil millones de dólares, cuando China pues andaba por ahí de los 400. Entonces realmente pues de alguna manera se usó esa bandera como para decir, oye, necesitamos hacer un mejor tratado. Obviamente la otra cuestión era pues controlar la migración. En la retórica del ahora gobierno de Estados Unidos, el tema del control de la migración pues era una cuestión importante y de alguna manera pues también modernizar un tratado que tenía pues casi 24 años, 25 años y que no incluía temas como comercio electrónico, ¿no? Que hoy pues es una realidad de todos los días, pero hace 25 años pues apenas estábamos empezando con el tema del Internet. Este slide solamente para comentarles que pues realmente la economía de Estados Unidos depende en gran medida de México en particular. O sea, este es
mapa del déficit comercial que tienen por estados, y van a ver estados que están en verde, que son, por ejemplo, pues todos los estados del sur, Texas, Nuevo México, Arizona, Oklahoma, pues que están realmente dependiendo, mucho de su comercio depende de la exportación de productos, sobre todo agroalimentarios, a México. Obviamente todo el centro de Estados Unidos, estados como las Dakotas, o pues no sé, inclusive Wisconsin, que realmente pues también depende mucho de Estados Unidos, de México, perdón. Y ven aquí también algunos estados como Michigan, que está aquí al norte, o bien California, que parecieran que son deficitarios, pero realmente pues tiene que ver más, Michigan tiene que ver más con el sector automotriz. Como ustedes saben, mismo que el 40% de un carro que se construye en México, pues tiene componentes de Estados Unidos, y esos componentes pueden cruzar la frontera 4 o 5 veces, entonces pareciera que hubiera un déficit comercial con México, o en el caso de California, pues aquí el tema es todos los servicios de comercio electrónico, Google, Amazon, que realmente pues están también comerciando con México, y que pues finalmente pareciera que hay un déficit, pero realmente no lo es así, ¿no? Es un poquito más complejo. Pero bueno, finalmente el NAFTA pues trata de responder a la economía del siglo XXI, obviamente, como les decía, modernizando disciplinas y adoptando a las necesidades de la nueva economía. Ya era necesario esa actualización. Obviamente, pues también nos trae garantía en certeza jurídica en comercio e inversión, a pesar de, bueno, lo que estamos viendo ahorita un poquito con nuestro gobierno, pero el gobierno federal, pero finalmente pues es precisamente para poder tener esos mecanismos para poder asegurar inversión y asegurar comercio legal, comercio justo entre todos los países. Y la intención, bueno, no sé si ustedes han oído hablar de que pues estamos ante un fenómeno de deglobalización. Si hace 5 años hablábamos de globalización, ahorita estamos en un proceso de deglobalización en donde pues las economías o digamos, los bloques regionales se están reagrupando para poder protegerse entre ellos mismos, entre los países. Y en el caso de Norteamérica, pues tampoco es algo que pues, también está buscando, pues que a través de fortalecer la competitividad de los bloques, pues poder prevalecer ante otras economías como China o la economía de la Unión Europea. Y finalmente, bueno, pues también algo que está evolucionando y que, bueno, México, independientemente de este tratado, pues ya había empezado a trabajar muy fuerte desde el Tratado Transpacífico y todos los tratados que firmó en temas laborales con la Organización Mundial del Trabajo, pues precisamente para considerar comercio inclusivo y responsable, inclusivo en el tema sobre todo de cuestiones de libertades laborales, responsable sobre todo en cuestiones pues, de evitar inclusive trabajo esclavo o trabajo infantil. Muy bien. ¿Qué les puedo comentar del NAFTA? Que ustedes no han visto, pero bueno, aquí estamos haciendo un pequeño repaso. Finalmente, el USMCA pues es un documento completo, no es un NAFTA 2.0, realmente es un documento diferente al NAFTA original. Consiste de 34 capítulos versus 22 que tenía el NAFTA original. Se implantó una cláusula que le llamaban el famoso sunset, que bueno, fue un gran debate cuando fue a las negociaciones. Finalmente tenemos que este tratado se va a revisar dentro de 16 años. Obviamente van a haber revisiones cada 6, pero digamos que pues, estamos tratando de asegurar pues, que esté actualizando continuamente. Obviamente, como les comentaba en el tema del comercio responsable, pues hay una fuerza muy importante, sobre todo de sectores demócratas en Estados Unidos, y bueno, y obviamente pues también México se ha estado adhiriendo a estos tratados para tener realmente libertad
laboral, libertad sindical, y que finalmente los trabajadores en México pues puedan escoger el sindicato que más les convenga y que puedan tener libertad de voto ante cualquier tema laboral. Obviamente, bueno, pues consolida el nivel de apertura de inversión entre todos los países del tratado, tratando obviamente de proteger a los inversionistas y que los mecanismos de resolución de disputas sigan. Eso también fue un gran debate. Había países como Estados Unidos, que quería quitar esos planes de disputas o hacerlos menos efectivos. Y bueno, finalmente se logró, creo yo, algo más equilibrado. Hablamos de comercio digital. El NAFTA no lo tenía por obvias razones, porque el Internet no existía. Hay un capítulo solamente de servicios financieros. Hay un capítulo nuevo de temas de pequeñas y medianas empresas que no existían en el tratado original. Y bueno, pues también se actualizó algunas regulaciones de propiedad intelectual que no fueron del todo tan efectivos como quisiéramos, porque también ahí hay grandes presiones, sobre todo el sector farmacéutico. Pero bueno, hubo una modificación en esas regulaciones de propiedad intelectual. Eso fue a grandes rasgos. Como saben, pues este fue el último acto que hizo el presidente Peña Nieto el 30 de noviembre del 2018, antes de que empezara la nueva administración en México. Y finalmente, bueno, pasó a los congresos. El Congreso de México lo aprobó en diciembre del 2019, y en 2020 todos los congresos, bueno, tanto el Congreso de Estados Unidos como el Parlamento en Canadá, se aprobó en diciembre en México, en enero en Estados Unidos, en marzo de 2020 en el Parlamento canadiense. Y los procedimientos internos para dar pie al arranque se terminó en marzo. La cláusula decía que necesitaban 3 meses para ponerse en efecto, y finalmente pues estamos ya a prácticamente un mes de que entre el nuevo Tratado de Libre Comercio en efecto. Aquí otra vez ha habido un gran debate porque, bueno, obviamente con todo el tema del COVID-19, pues hay industrias que no están todavía preparadas, inclusive todavía estamos, como verán en unos momentos, pues esperando algunas reglamentaciones uniformes, las letras finas de los tratados. Pero bueno, pues ya esto es oficial y pues no hay marcha atrás. 1 de julio. Muy bien, vamos a hablar entonces de los retos de la implementación del USMCA. ¿Cuáles fueron los principales cambios para todos los sectores? Como les comentaba, pues las regulaciones laborales y de asociación libre y de negociación colectiva de los trabajadores, eso es un cambio importante y que va a ser sumamente observado por todos los sectores, y sobre todo las autoridades y los sindicatos en Estados Unidos. Hablábamos de la cláusula de Sunset al año 16, regulaciones de propiedad intelectual, la apertura de los productos agrícolas en Norteamérica, que eso también fue un gran debate, y que creo que el sector agrícola en México ha sido de los principales beneficiados por este nuevo tratado. Regulaciones en comercio digital, todo, inclusive hay de minimis o mínimos para poder importar mercancía a través de servicios de courier como Amazon o etcétera. Y bueno, obviamente pues hay cambios en las reglas de origen en varias industrias. Mucha gente me ha preguntado, bueno, ¿qué va a cambiar en mi industria? Realmente creo yo que los cambios más importantes pues van a estar sobre todo en el sector automotriz, que la mayoría de las empresas en San Luis, de los que vemos que están conectados, están en tema automotriz, y ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle de eso, pero sí, realmente hay otras industrias que también van a estar, que van a modificar sus reglas de origen. Por ejemplo, el tema del acero, que eso sobre todo en la industria automotriz, pero también hay productos de vidrio, hay modificaciones o simplificaciones en industria electrónica, en procesos químicos, en fibras ópticas, en productos de titanio, etcétera. Entonces, realmente aquí la primera takeaway, el primer tip es de que pues tienen que las empresas ir con sus agentes aduanales, revisar sus billetes de materiales y verificar realmente lo que ha cambiado de lo que decía el tratado anterior a lo que dice el nuevo tratado. Y ahorita les voy a poner un ejemplo
de lo que estoy hablando. Específicamente para el sector automotriz, pues como todos ustedes saben, realmente pues van a haber cambios sustanciales en las reglas de contenido regional, que básicamente van a pasar del 62.5% al 75%, 70% para camionetas o para vehículos pesados, perdón. Hay otra cláusula que esta aplica solamente para industria terminal, para OEMs, en donde el contenido regional, el 40% de todos los vehículos tienen que ser producidas en áreas con salarios mayores a los $16 por hora, con ciertos componentes, con ciertos breakdowns que ahorita vamos a platicar, que eso significa, pues, que se tienen que hacer en Norteamérica. ¿Qué pasa si no? Bueno, pues la mayoría de los productos que no califiquen, pues van a tener que irse a las reglas de la Organización Mundial del Comercio y van a pagar en promedio 2.5% de arancel. La regulación para la industria automotriz también es de que hasta dentro de 7 años, el 70% de todo el acero y aluminio que se consume en la industria automotriz tiene que ser originaria de Norteamérica. Eso sí va a ser un cambio importante para las cadenas productivas, porque hoy mucho del acero pues viene de Asia o viene de Europa, y eso finalmente pues va a obligar a muchas acereras o a muchas empresas de casting de aluminio o fundidoras de aluminio pues a establecerse en Norteamérica, y obviamente pues las industrias regionales pues se tendrán que fortalecer. Hay cuotas de importación que hoy creo yo son más que suficientes para importación de productos terminados. Digo, México traía un pronóstico hasta a principios de este año de producir casi 4 millones de carros. Eso no va a suceder por el tema COVID. Probablemente lleguemos a los 3, si bien nos va. Entonces creo que las cuotas pues están suficientemente amplias y las vamos a tener aquí por un rato, ¿no? Bueno, ya platiqué del tema de la regla de contenido original. Estas reglas de origen, bueno, pues van a ser progresivas, es decir, no quiere decir que el 1 de julio van a pasar del 62% al 75%. Finalmente, bueno, aquí está el calendario de cómo va a ir pasando paulatinamente en 2020. Bueno, este 1 de julio pues vamos a pasar a 62 a 66, 2021 a 69, 2022 al 72, hasta el 75%. Esto es para industria terminal, para OEMs. Sin embargo, bueno, para Tier 1, Tier 2, pues también hay una nueva clasificación, que son las partes principales o los core, perdón, las partes clave o core parts, que el contenido regional será el 75%, partes principales, que el contenido será el 70%, y las partes complementarias. Y ustedes pueden ver ahí, pues, el tipo de componentes, y finalmente, bueno, pues las core parts pues son, digamos, los componentes esenciales, sin los cuales, pues, los carros simplemente no caminan, ¿no? Entonces, finalmente, pues, esto también nos va a obligar a la industria a revisar nuestras cadenas de valor, a revisar nuestros billetes de materiales y ver qué alternativas tenemos para poder finalmente estar en cumplimiento, o bien tomar la decisión consciente de no estar en cumplimiento y pues tener que pagar el arancel. Y eso va a tener un impacto financiero en las empresas. Esto es el tema del contenido, de la regla del contenido de mano de obra. Finalmente, bueno, decimos que el 40 al 45% del contenido de mano de obra tiene que venir de un país con un costo de mano de obra de $16 igual a Estados Unidos. Entonces, y bueno, finalmente, pues en esos 40% hay un porcentaje que es relacionado con materiales y manufactura, que es el 15%. Se puede considerar un 10% de gastos de tecnología, 5% en gastos de ensamble, y para tener un contenido del 30% en el 2020, y eso va a ser paulatino hasta el 2023. Entonces, finalmente, esto es lo que son las nuevas reglas del juego, y las empresas tienen que estar muy conscientes. Seguramente ya tenemos amigos ahorita conectados que vienen de
empresas OEMs que seguramente ya están tomando cartas en el asunto, pero finalmente pues esto nos va a afectar a todos de alguna manera. Muy bien. ¿Qué significa todos estos cambios en mi empresa? Finalmente, bueno, nosotros vemos pues que sí hay implicaciones y hay consecuencias para nuestras empresas. Como comentaba en el tema de cadena de suministros, pues vamos a tener que redefinir nuestra cadena de suministros. Probablemente tengamos que desarrollar proveedores que estén en cumplimiento con el USMCA. Vamos a tener que hacer transformación también de la cadena de suministros, que eventualmente pues esto nos va a incrementar en costos o en carga administrativa. Entonces pues es algo que definitivamente tenemos que estar investigando y tenemos que estar tomando en cuenta desde ahorita. En el tema de recursos humanos, bueno, y esto no es novedad, a partir de las nuevas leyes de cumplimiento laboral en México, de la reforma laboral del año pasado, pues donde se da pie a que los trabajadores tengan una libertad de asociación y de negociación colectiva para los trabajadores. Pues eso también vamos a tener un sindicato, una nueva relación con los sindicatos, que pues tenemos que desde ahorita pues estar considerando. Quizás en San Luis Potosí, digo, el ambiente sindical o las relaciones laborales sindicales, pues son, digamos, cosa de todos los días. Hay una verdadera vida sindical, cuando menos en las separaciones que a mí me ha tocado ver. Pero créanme que en otros lugares esto va a ser, sobre todo en fronteras donde no hay una vida sindical real, pues esto es un tema bastante delicado y bueno, pues ustedes están viendo lo que está sucediendo en ciudades de frontera como Matamoros. Seguramente va a haber muchas presiones políticas de Estados Unidos y México para el tema del cumplimiento laboral. Ya han habido visitas inclusive de congresistas y de funcionarios de la administración de Estados Unidos para ver cómo le hacen para poder hacer estar inspeccionando, porque finalmente pudiera ser que una empresa pudiera ser de alguna manera en un panel de controversias o en un mecanismo de controversias, podría ser denunciada. Y eso, bueno, pues va a tener implicaciones a nivel inclusive pues, de gobiernos. Y eso nos hace también reflexionar que, bueno, pues nosotros como empresas tenemos que reflexionar sobre la necesidad de políticas de relaciones públicas y de relaciones institucionales para poder armonizar nuestra relación de empresa tanto con los gobiernos como con los sindicatos y con nuestra comunidad. Finalmente, pues lo que tratamos de hacer pues, es tener un impacto positivo en la comunidad y que pues, los trabajadores se sientan a gusto y que pues, finalmente pues, esto se traduce en productividad. Ok, en el tema de comercio internacional, bueno, pues van a cambiar procedimientos y formalidades. Van a haber lo que nosotros llamamos autocertificaciones de origen, que van a tener que documentarse, que es una buena noticia por un lado, pero bueno, hay ciertos regulamientos que hay que tomar en consideración. Todo el compliance de esas regulaciones, de las reglas de origen, todo el soporte de documentación es algo pues, que todos los equipos de comercio exterior tendrán que hacer desde ahorita. Y ahorita les voy a enseñar un caso. El hecho de que cambien, pues es casi irse a ver cada código arancelario de mis billetes de materiales y ver qué cambió dentro del nuevo tratado y medir ese impacto y tener un plan de acción en caso de que eso suceda. De hecho, miren, voy a hacer un shift. Esto es algo que hemos estado haciendo nosotros en Prodensa. Finalmente, bueno, pues tenemos empresas de varios sectores y lo que estamos tratando de hacer es viendo todos los códigos armonizados principales de nuestros clientes, ver si realmente hay un impacto o no. Tenemos una fracción arancelaria, tenemos un país de origen, tenemos un país destino, vemos si es una fracción sensible o no. Y aquí finalmente estamos determinando si va a tener un impacto o no. Déjenme irme
algunas empresas de industria automotriz, que es donde más impacto estamos viendo. Por ejemplo, aquí tenemos un producto que es un asiento para vehículo que tiene esta fracción arancelaria, que tiene un país de origen y que sí tiene un impacto, porque finalmente esta es la fracción arancelaria en Telecan. Esto es lo que decía el Tratado de Libre Comercio anterior. Cambió, en el nuevo TIMEC, cambió el tratamiento de la fracción arancelaria. Y obviamente pues, lo que estamos viendo aquí que está cambiando el método de evaluación de contenido regional. Entonces, pues estos son de las cosas que hay que empezar a revisar y actualizar. Y bueno, pues esto es un gran trabajo que hay que hacer las áreas de comercio exterior junto con, obviamente, nuestros agentes aduanales y nuestros asesores. Muy bien. Voy a regresar a la presentación. Esto es un ejemplo del tema de las consecuencias en temas de comercio internacional. Y en cuestiones de pues, nuestra plataforma tecnológica, pues seguramente también tenemos que asegurarnos de que nuestros agentes aduanales estén ya con sistemas actualizados, que todos nuestros MRPs estén alineados con los sistemas de los agentes aduanales para poder tener un cumplimiento uniforme. Siempre hay esas discrepancias que hay que actualizar. Tenemos que eventualmente desarrollar interfaces y procedimientos para las formalidades de importación y exportación. Y obviamente pues se tendrán tal vez que adaptar a herramientas para sistemas de información global, como Amber Road o Integration Point, que finalmente nos ayuden en nuestras labores de comercio. Entonces, estos a grandes rasgos las implicaciones o de las cosas que quisiéramos llamar la atención para todos ustedes en sus empresas. Y obviamente, bueno, pues nosotros como Prodensa pues estamos también a la orden para poder ayudarles. Tenemos un equipo de especialistas abocado a estos temas. De hecho, dentro de nuestro equipo tenemos a 2 personas que inclusive estuvieron, o 3 personas que estuvieron en los paneles de negociación de este tratado, empezando por nuestro CEO Emilio Cadena, que estuvo en el cuarto de adjunto de las negociaciones a grandes rasgos, pero tenemos a nuestra directora hoy de Relaciones Institucionales, que es Mónica Lugo, que también ella estuvo encargada de una de las mesas de trabajo. Y tenemos también a María Elena Sierra, que ella estuvo más del lado del SAT, pero también pues, viendo todas las implicaciones en cuestiones legales. Ok, ¿qué sigue entonces para nosotros? Digo, a nivel del nuevo Tratado de Libre Comercio. El hecho de que empiece el 1 de julio no quiere decir que esté al 100% terminado. Hay trabajo legislativo que tiene que hacer el gobierno mexicano. Hay muchas leyes que tienen que ser actualizadas y bueno, pues eso finalmente se tendrá que hacer de una manera o de otra. Quizás los términos legislativos ahorita por el tema de la contingencia no son los mejores, pero seguramente son reformas que hay que acompañar muy de cerca. Hay trabajo trilateral que hacer. Les comentaba de las reglas uniformes, las reglamentaciones uniformes de los capítulos 4, 5, 6 y 7 del nuevo tratado, que se están dando los últimos detalles. Lo que sabemos es de que esto será publicado el 1 o el 2 de junio, es decir, la próxima semana ya deberían estar publicadas las reglamentaciones uniformes de todos estos tratados. Obviamente las relacionadas con industria automotriz. Y la selección de panelistas para las disputas también es algo que se está ahorita trabajando. A finales de abril hubo un anuncio de Secretaría de Economía que hablaba de un régimen de transición alternativo para industria automotriz, que era, digamos, una válvula de escape para tomar un régimen de transición alternativo para las OEMs, diferente a lo que se establece en el nuevo USMCA. Esto es algo que pues, finalmente les da un poquito más de tiempo a algunas plataformas de algunas industrias automotrices. Sin embargo, pues esto está limitado, ¿no? Es lo que dice ese decreto es de que está limitado al 10% de la producción de una plataforma en una planta en particular o al promedio de los últimos 3 años de vehículos. Entonces, realmente esto es, digamos, una válvula de escape
limitada, pero finalmente yo creo que el grueso de la producción de vehículos pues se va a tener que someter de alguna manera al nuevo tratado. Otra cosa que está sucediendo ahorita pues son los mecanismos de medidas de verificación laboral. Hay varios mecanismos público-privados que van a tener que prevenir a tener casos relacionados con los requerimientos o alguna denuncia de alguna empresa en particular. Esto va a llegar a nivel empresa. Se está haciendo una coordinación de la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo en ese sentido. Y bueno, estamos entrando en un año electoral en Estados Unidos, entonces pues esto finalmente yo creo que también va a estar dentro de la agenda electoral dentro de Estados Unidos y pues va a ser algo que va a estar sumamente observado y pues se tendrá que observar y eso pues finalmente tenemos un impacto en la manera como llevamos nuestras relaciones laborales en cada una de nuestras empresas. Obviamente, bueno, pues hay comités de monitoreo de temas laborales también, bajo esta sección 711, y que está presidido por el departamento, la Oficina de Comercio de Estados Unidos y el Ministerio del Trabajo. Y bueno, hay otras consideraciones legales, algunos adendums del tratado que se están afinando en este momento. En el tema ambiental, bueno, hay una ratificación entre los 3 países y obviamente pues los decretos presidenciales y otros instrumentos del USMCA en México que también se están afinando. Algo que se me olvidó comentarles también es de que, bueno, una grande ventaja del nuevo USMCA es de que estará protegiendo a México y a Canadá de algunos decretos o actas que el gobierno americano haga, sobre todo, por ejemplo, el Acta de Protección Patriótica, la famosa 232, para poder introducir medidas compensatorias de otros países de Asia, ¿no? Ya sea China. Entonces, esto es algo que en determinado momento, pues Estados Unidos amagó a México con esto, pero ahora con el nuevo tratado, pues estamos protegidos de alguna manera. Y bueno, ya estamos casi terminando nuestra plática. El mensaje que quisiera dejarles es de que, bueno, pues tenemos que empezar ahorita. Tenemos que estar definiendo nuestra estrategia para nuestras reglas de origen, es decir, tomando todos nuestros billetes de notariales, contrastándolos con el nuevo tratado y ver qué es lo que va a suceder. Si eres automotriz, bueno, pues definir también tu estrategia de las reglas de origen, cómo le vas a hacer para el cumplimiento de estas reglas, si es de que no quieres pagar el arancel o qué alternativas tienes, ¿no? Entonces, realmente, pues esto es algo que seguramente muchas empresas están trabajando el día de hoy. La segunda, bueno, pues es reflejar las reformas laborales en nuestras prácticas de recursos humanos. Otra vez, creo que en el ambiente laboral en San Luis, pues es proactivo y no vamos a tener tantos problemas, pero finalmente, pues esto es algo que la libertad de negociación, la libertad de contrato colectivo de los trabajadores es una realidad y tendremos que estar teniendo mucho cuidado en no infringir estas nuevas leyes. Obviamente tenemos que prepararnos para la transformación digital, ahora más con el tema de lo que nosotros llamamos la nueva economía o la nueva normalidad, algunos autores hablan del low touch economy, es decir, una economía de bajo contacto. Entonces, realmente la transformación digital viene a acelerarse enormemente. No es también algo que pues, estamos viendo todos los días, el famoso relanzamiento COVID, el plan de relanzamiento COVID para nuestras cadenas de suministros, bueno, pues es algo que estamos ahorita viviendo y yo creo que es el tema más álgido, ¿no? De hecho, inclusive antes de entrar a esta conferencia estamos escuchando un mensaje del gobernador de San Luis Potosí de cómo viene el relanzamiento de las operaciones, obviamente alineado con gobierno federal. Pero bueno, hay mucho por hacer aquí y también, digo, es algo que eventualmente si alguno de ustedes quisiera apoyo, nosotros estamos apoyando también con este tipo de consultoría.
Y bueno, finalmente pues estamos hablando de adaptar nuestras cadenas de suministros, que ya platicamos cómo. Y lo más importante, creemos que finalmente tan importante es tener la parte del relanzamiento o tener cuidado en el tema de salud, como también cuidar la parte de nuestra reputación como empresa. Realmente el tener un plan de relaciones institucionales, el tener un plan de relaciones públicas para poder insertarnos en la comunidad, ser un ciudadano corporativo y eventualmente pues manejar la parte de cualquier tema que pueda salir en cuanto a las resoluciones del Tratado de Libre Comercio, pues es fundamental para nuestras empresas. Muy bien. Bueno, pues son 40 minutos. Les agradezco mucho la paciencia por esta plática y vamos a abrir ahora el micrófono para preguntas y respuestas. Gaby, no sé si tengamos alguna pregunta. Hola, Jorge. Gracias, Jorge, por la presentación. Hay una pregunta, la voy a enviar también por el chat para que vean, si sabes cuándo se publicarán las reglamentaciones uniformes. Sí, como comentaba, la intención es de que el 1 de junio, es decir, la próxima semana, en términos prácticos, se estén implementando estas reglamentaciones uniformes. Digo, es algo que inclusive el sector automotriz pues estaba peleando para que pues que se le diera más tiempo a la industria, ¿no? Inclusive hablaban pues de que la implementación del Tratado de Libre Comercio no arrancara el 1 de julio, sino hasta el 2021 por la situación actual. Pero bueno, como estamos entrando también al tema de la retórica política en Estados Unidos, pues eso simplemente no va a ser, ¿no? Ya la fecha del 1 de julio es lo que sucede y pues, prácticamente las empresas tienen un mes solamente para poder evaluar esas reglamentaciones uniformes y adaptarlas a sus prácticas. Ok. No sé si alguien de los asistentes tenga alguna pregunta que quiera hacer a través del chat que nos puedan compartir. Con mucho gusto, aquí las recibimos. Mientras, sí hay otra pregunta sobre quiénes creen que son las industrias ganadoras o, en su caso, perdedoras con este nuevo TEMEC. Gracias, David. Bueno, es una muy buena pregunta eso. Realmente, bueno, obviamente en libre comercio, finalmente, pues el que gana es el consumidor, ¿no? La gente es la que gana. Pero si hablamos de sectores, yo creo que el gran ganador de este tratado es el sector agrícola, el sector financiero y el sector de los servicios digitales, pues son los grandes ganadores porque realmente ya hay una certeza jurídica. Obviamente se mantiene el libre comercio. En el caso de comercio digital, bueno, cambiaron los de minimis también para poder importar. Entiendo que son cerca de $113 los que vamos a poder importar de algo que se puede comprar en Estados Unidos. Y finalmente, pues la intención es eso, ¿no? Que el consumidor gane. Industrias perdedoras, no podría decir que el sector automotriz sea perdedor en México, pero sí realmente creo yo que la competitividad del sector automotriz, pues a corto plazo va a ser afectada de alguna manera. Obviamente a largo plazo, pues esto es algo que pues, nos va a obligar a ser más competitivos, pero eventualmente, pues si tenemos un aumento en el costo de un carro, pues quiere decir que finalmente pues hubo un impacto en la cadena productiva y que eso pues, se va a repasar al consumidor. Ok. Nos están enviando otra pregunta. Primero, bueno, les podremos indicar dónde está ubicado el chat por si lo quieren hacer. Sí, Claro, está, bueno, adelante, Ricardo. Sí, está en la parte inferior de los controles. Veo también que Michelle Porino está levantando la mano. No sé si... Sí, Michelle es el que quiere hacer una pregunta. La voy a ir haciendo mientras que él me la mandó. Te digo, no encontrábamos el chat, pero
él pregunta que si una empresa nueva está incentivada a invertir en México o mejor en Estados Unidos con estas nuevas reglas, como puede ser una armadora. Muy buena pregunta, Michelle, muchas gracias. Yo creo que las cadenas productivas de Norteamérica están tan interrelacionadas que finalmente el tema de ponerla en México, en Estados Unidos, va a depender mucho de la plataforma. Si son cadenas productivas que son, digamos, más intensivas en mano de obra, obviamente el instalarla en México pues sigue siendo una buena opción, pues finalmente el costo de producción de un auto pues puede ser competitivo. Finalmente todas las empresas están haciendo estos análisis y están rearmando su ajedrez para ver qué cosas valen la pena poner en Estados Unidos. Pareciera que el hecho de tener esta regla del contenido laboral pareciera favorecer a Estados Unidos, pero la realidad es de que, como les digo, estamos tan interrelacionados las cadenas productivas que es difícil saber realmente cuál es el impacto, cuál va a ser el impacto. Obviamente, el gobierno de Estados Unidos quiere llevar más empleos a Estados Unidos. Obviamente hay una iniciativa inclusive que se llama de reshoring de Estados Unidos, de llevar cada vez más empresas a Estados Unidos, pero pues finalmente yo creo que la competitividad del producto, es decir, el costo integrado final nos va a dar la respuesta de en dónde conviene más ponerlas. Obviamente si son grandes volúmenes y son, como les digo, hay más intensidad de mano de obra, probablemente conviene en México. Si son bajos volúmenes, probablemente conviene tenerlos en Norteamérica. Ahora, con el tema de la automatización y de la transformación de la revolución 4.0, creo yo que también eso pues, va a jugar a favor o en contra de los países. Y finalmente, creo yo que también va a haber un reacomodo importante de algunos productores de materias primas. En el caso del acero, el caso del aluminio, eso es algo que inclusive estamos viendo ya empresas, sobre todo chinas, europeas, que están reconsiderando ponerse en algún lugar de Norteamérica, porque finalmente es la única manera de permanecer competitivos. Si, por ejemplo, una fundidora o una acerera, ahí sí creo yo que México no será la mejor opción por el tema del costo de energía. Probablemente sea Estados Unidos, ¿no? Pero otra vez tenemos que ver el caso completo. Y bueno, finalmente, pues creo yo que va a haber una antes y un después también con el tema del COVID. En Estados Unidos, bueno, como ustedes saben, pues hay más de 30 millones de personas que pidieron seguro de desempleo y eso seguramente va a tener un impacto en nuestras cadenas productivas. Pero bueno, esto esperemos que se estabilice en los próximos años. Ok. Jorge, ¿puedes ver que tenemos 2 preguntas? Sí. ¿Más? ¿Sí las ves? No las veo. Perdón. Es, ¿sí? Ya las vi. Perdón. Ok. Michelle Porrino, otra vez. Estados Unidos está impulsando el reshoring de China a Estados Unidos. ¿Puede traer algo a México? Seguramente sí. De hecho, como les decía, nosotros como Prudense estamos viendo sobre todo empresas chinas que están evaluando México como una posibilidad. Y eso, otra vez, pues va a depender mucho de la cadena de proveeduría y de qué tan conveniente está tenerlo cerca o no. Pero yo creo la respuesta corta es sí. Sí, seguramente vamos a ver inversión también a México. Sobre todo, las empresas están tratando de no poner todos los huevos en una sola canasta, ¿no? Y el tema de China, ahora con el COVID, pues ha estado haciendo que muchas empresas están realmente repensando su estrategia de China y digamos, minimizando el riesgo, no teniendo todo allá, ¿no? Simplemente por cuestiones logísticas y por cuestiones de vulnerabilidad en caso de que tengamos otro repunte de pandemia, por ejemplo, ¿no? Eso seguramente muchas empresas lo estamos viendo que están
están repensando su cadena de proveeduría y atrayendo, regresándolo a Estados Unidos o a México. Bueno, gracias. Ya empezaron a llegar más preguntas. Sí. Grecia Barrón. Sí, Grecia Barrón. Con respecto al nuevo formato para emitir el certificado, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, el nuevo certificado, como les decía, pues es algo que apenas se está redefiniendo. Creo yo que la gran noticia es de que, bueno, pues es algo que nos va a simplificar la vida de alguna manera. Antes era más complicado la emisión de los certificados de origen. Sin embargo, bueno, hasta que no tengamos las reglamentaciones uniformes, no te puedo decir exactamente cómo va a estar. Lo que puedo hacer es, voy a tomar tu correo de la inscripción y te puedo mandar mis comentarios en particular una vez que estén ya definidos estos formatos, o inclusive darte un formato como ejemplo. Muy bien. Luego Jesús Edgardo Orozco. ¿Qué implica que el porcentaje del contenido regional siga aumentando? Tomando en cuenta que muchas armadoras importan principalmente de Europa. Luego, para determinar este porcentaje se tomará en cuenta las horas laborales de nuestro equipo productivo y salario mínimo. Gracias, Edgardo. Sí, realmente la implicación de que muchas armadoras importen principalmente de Europa tienen de dos sopas. O tratan de compensar los componentes que vienen importados, que no cumplen con el contenido, o buscan un proveedor local. Eso es lo que va a implicar finalmente, ¿no? O muchas empresas que están ahorita fabricando en Europa, que tienen cómo mover esa producción a México o a Norteamérica, pues lo van a hacer también, ¿no? Entonces, finalmente, como les decía, pues esto es un reacomodo de todas las cadenas productivas y finalmente la otra opción es de que, bueno, pues te comas el 2.5% del impuesto en caso de que no puedas cumplir con ninguna de las reglas, ¿no? Y eso, a lo mejor muchas empresas lo van a poder compensar con productividad, pero otras empresas finalmente lo van a repasar al precio, probablemente. Y luego, para determinar este porcentaje, se tomará en cuenta las horas laborales de nuestro equipo productivo y el salario mínimo. Sí, finalmente la regla sigue siendo la del valor neto. Finalmente eso va a seguir sucediendo. De hecho, va a estar, creo que más sencillo hacerlo. Pero finalmente, bueno, pues lo que estamos tratando de determinar es el valor agregado que se le añade al producto en sus fases de fabricación en Norteamérica, ¿no? Y en el caso específico de México, pues bueno, realmente la regla del contenido laboral, yo creo que difícilmente la vamos a cumplir en un principio. O sea, nosotros, como saben, pues andamos en costos de $4.50 a $7 por hora, todo integrado. Difícilmente yo creo que en el corto plazo vamos a llegar a eso. Muy bien. No sé si haya alguna otra pregunta que alguien más quiera hacer. Esta presentación se las vamos a hacer llegar a través de, bueno, las personas que amablemente se inscribieron, se las vamos a hacer llegar a su correo. Y otra vez, bueno, si hay alguna otra pregunta o alguien quisiera tener alguna plática o alguna conversación en particular, pues encantados también de poderlo platicar, ¿no? Aquí en la pantalla ustedes están viendo mi correo y mi teléfono celular y encantados de poder platicar a detalle cualquier otra cuestión que quisieran que comentáramos. Ok. Pues se me hace que sería todo, Jorge. De verdad les agradezco muchísimo la participación de todos los asistentes y el apoyo de Prodensa para poder llevar a cabo esta plática. Les recordamos, ahí están los datos de Jorge, en el caso de que quieran puntualizar algún tema ya directamente con ellos, y agradecerles por parte de la Agencia Pro San Luis de Gobierno del Estado
su participación. Si ya no hay más preguntas, que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gaby, por la oportunidad. Y bueno, pues seguimos a las órdenes y pues muchas gracias. Y la verdad también agradecemos la labor que hace el gobierno de San Luis, la agencia Pro San Luis en particular, para no solamente atraer y promover, sino también apoyar a las empresas establecidas, ¿no? Entonces eso yo creo que es un gran apoyo y pues seguimos a las órdenes para poder seguir trabajando en conjunto. Muchas gracias. Al contrario, gracias y esperamos la presentación. Y buen día. Buen día, muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Hasta luego.